Y como todas las noches antes de empezar Fuera de Orden, tengo que recordarte a ti que estás en los Estados Unidos y necesitas poner en orden el tema migratorio, tu situación migratoria. Iván Guerrero y su grupo de abogados es el guerrero que peleará tu caso migratorio, sea que ya esté en marcha, sea que requieres iniciarlo, se trate de asilo, se trate de cualquier otro trámite relacionado a tu estancia legal en los Estados Unidos. Eso no se deja en manos de cualquiera. No hay nada mejor que poder hablar con un abogado de confianza en tu propio idioma, que entienda tus necesidades y que te pueda atender en cualquier parte de los Estados Unidos, con oficinas físicas en la Florida, pero también en Texas y en Carolina del Norte, lo que le permite abarcar todo el territorio de los Estados Unidos. Comunícate a los teléfonos que tienes en pantalla las 24 horas del día, los 365 días del año. abogadoguerrero.com, @miabogadoguerrero en Instagram. Tu caso migratorio en las mejores manos con Iván Guerrero y su equipo, porque Iván Guerrero es el hombre. Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Arqueología. Paleontología. Zoología. Parasitología. Infectología política. Y medicina forense política también. Gracias a todos por estar acá de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Hoy es martes 6 de octubre del año 2020. Bienvenidos a nuestro programa número 313. Gracias por estar de vuelta. Gracias también a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Qué difícil es tolerar y dejar pasar bajo la mesa las cosas que dice el Papa Francisco. Este señor Bergoglio, que se vendió como una cosa trascendental para la historia de la iglesia, sin duda alguna lo es, porque era el primer latinoamericano, es decir, el primer no europeo, porque además de eso era latinoamericano, porque además de eso era argentino, porque además de eso era jesuita, y porque se supone que el tipo que es un reformador. Yo quisiera saber qué tiene el comunismo de reformador. Y dirán ustedes que uno está cayendo en la teoría de la conspiración y que uno lo que quiere es hablar más del Papa porque uno le tiene rabia al Papa. Bueno, Daniel, tú lo que le tienes es rabia al Papa. No quieres hablar mal de ese pobre señor, de ese pobre anciano, tal. Hay que darse cuenta, por cierto, de las distintas chapuzas públicas que el Papa Francisco ha cometido en el tiempo que lleva su mandato. Estamos hablando de que ha golpeado mujeres en público porque no le gustó que lo saludaran, que ha tenido distintos eventos, ¿no? El señor es todo un personaje para la burla. Pero además de eso, tenemos un gran problema, que es que el señor, evidentemente, es el Papa. O sea, comunista, peronista, chavista, sea cual sea la connotación partidista que le querramos dar, este señor es el Papa. Y como es el Papa, actúa como tal y ejerce como tal. Recientemente, el señor ha hecho público una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Él da ahí todas unas explicaciones diciendo que esa frase Fratelli Tutti era utilizada por los franciscanos o por San Francisco. Le doy toda una explicación ahí. Pero al final, yo por supuesto hice un esfuerzo de leerme la encíclica para hablar con propiedad. Porque usted sabe que hay mucha gente que habla por encima.
Uno tiene que hacer la plomería. A veces es chimbo porque entonces uno se da cuenta de cosas peores. Yo había visto los titulares que sacaron una frase del Papa Francisco hablando sobre el libre mercado, diciendo que el libre mercado no lo resuelve todo. Eso es típico de los movimientos de izquierda y de la iglesia. Porque la iglesia siempre ha dicho lo mismo. Todos los papas han clamado en contra del libre mercado y en contra de la generación de riqueza. Porque el catolicismo, como la redención, según los católicos, llega a través de la pobreza, haciendo votos de pobreza y todo aquello. Y cuando tú ayudas a un pobre, te ganas el cielo. Si no existieran los pobres, entonces no hay nadie que se pueda ganar el cielo. Entonces ellos necesitan que existan los pobres. Igualito que los comunistas. Si no existieran los pobres, los comunistas no tendrían un proletariado por el cual instaurar una dictadura. Lamentable. Entonces en eso se parecen. Los bichos se parecen de verdad. Este señor se lanza esta encíclica y sale el titular. Mucha gente cree que el titular donde el señor indica que el libre mercado no es la solución y que el capitalismo no es la solución. Mucha gente cree que eso fue una declaración pública o un discurso que dio y no que forma parte de una encíclica. Me fui a buscar la encíclica. Bueno, de vaina no me morí. Confieso que no la leí completa. Hice una revisión más o menos profunda de los capítulos de los 280 y pico puntos que tiene, y me conseguí con 10 puntos en particular que llamaron notablemente mi atención, hasta el punto que puedo decir que son los 10 mandamientos comunistas de Francisco. Y esos 10 mandamientos comunistas de Francisco creo que es necesario que los revisemos hoy. En esta parte voy a revisar los mandamientos y en el segundo segmento vamos a hablar de las violaciones a sus propios mandamientos, porque así son de hipócritas. Vamos a ver a continuación estos mandamientos. Fíjense ustedes. Hay, en principio, un mandamiento donde el hombre dice: en varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Es decir, en pocas palabras, el señor habla de que la unidad de la nación es algo, y aquí vamos a ir desentrañando a quién se puede estar refiriendo en cada uno de estos mandamientos. El señor habla de lo negativo de la defensa de los intereses nacionales. ¿Dónde va dirigido este mandamiento? Este mandamiento es un regalo que le hace el Papa Francisco a los comunistas españoles de Podemos. Por ahí salió Sánchez apoyándolo. ¿Por qué? Porque la defensa de la unidad nacional española en este momento es el gran problema que presenta la política en ese país. Entonces resulta ser que el señor Francisco sale y le dice a la gente que la defensa de los intereses nacionales es una forma de egoísmo. ¿Qué le parece? Una maravilla, ¿verdad? Luego el señor nos lanza otro de sus mandamientos, donde dice: así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia, ya de por sí, determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Bueno, si tú dices que es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, ¿por qué no terminan de derribar las barreras que impiden que las mujeres se ordenen como sacerdotes? Por ejemplo. Punto número 1. Es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Bueno, eso deberías habérselo dicho. Deberías haberlo dicho en Cuba cuando fuiste a visitar a Fidel y a Raúl. No hay un sitio donde haya menores posibilidades de vida digna y de desarrollo que donde existe el comunismo y donde existen los regímenes socialistas. ¿Por qué no dices eso? O sea, ¿por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de que tener una vida digna? De que tener una vida con posibilidades de desarrollo está reñido con vivir o con nacer en un sitio donde existe el comunismo y el socialismo. O sea, ¿por qué no lo dices? Porque tú sabes por qué no lo dices. Tú sabrás muy bien por qué. Déjate de decirlo.
¿Qué más tenemos? Bueno, el señor avanza y dice la gran frase que ha marcado la discusión con respecto a su encíclica Fratelli Tutti. No sé si es Fratelli Tutti Frutti o qué. El mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Ahí está, ¡pum!, contra el neoliberalismo. Ahí lo tienes, Esteban Hernández, agárrate. Ahí tienes a tu papá. Esteban Hernández fue monaguillo. Esteban Hernández de Contrapoder. Fue monaguillo y él como iba a la iglesia y todo eso. Y lo tiene, mira. Ahí tienes al Papa diciendo que tú tienes un dogma de fe equivocado. Que el mercado solo no resuelve todo. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Ya es aquí donde hay que entrar en profundidad. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo. Pensamiento pobre es pensar que el socialismo es la solución para los problemas de la humanidad, cuando han demostrado una y otra vez que no sirve para nada, que para lo único que sirve es para establecer dictaduras y para mantener a los pobres más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siguen intentando lo mismo? ¿Y por qué sigue la iglesia amparando que eso ocurra? Es una buena pregunta. Luego, otro mandamiento. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. ¿A qué se referirá el señor Francisco? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Que hay que limitar la libertad de mercado? ¿Que hay que establecer controles de precios? ¿Que hay que establecer controles de salario? ¿Que hay que establecer límites al dinero que una persona pueda producir? ¿Que hay que expropiarle las tierras al que tenga mucho, aunque produzca, y aunque haya adquirido dichas tierras con plena legalidad? Bueno, eso es lo que planteaba Chávez. Chávez planteaba esto, que no todo se resuelve con la libertad de mercado. O sea que el señor obviamente forma parte de la misma iglesia de donde Chávez fue igualmente monaguillo. Terrible y lamentable. Siguen los mandamientos y entonces aquí uno dice, bueno, pero ¿y este tipo en qué planeta vive? ¿Qué pensará el que vive uno? Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Esto lo dice un carajo, porque este es un gran carajo, que no puede haber un dictador porque le da la comunión. No puede haber un dictador porque sale a darle el agua bendita a la hostia y el cáliz. Hágame el favor, hágame el puñetero favor usted, señor. ¿De qué habla? No sea hipócrita. Si cuando habla de perpetuación en el poder, que más que usted ha sido cómplice de dictadores que se han querido perpetuar en el poder. Siguiente mandamiento. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Esto parece que fuese una frase de Gonzalo Barrios frente al programa de ajuste de Carlos Andrés Pérez. Imagínese usted, los políticos no tienen que hacerle caso a la economía. La política no debe someterse a la economía. No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Primero mi bolsillo. Aquí político que quieras quitarme a mí mi dinero de mi bolsillo, político por el cual yo no voy a votar. Eso es la cosa lógica, señor. ¿Pero de qué está hablando usted? Claro, usted porque es millonario no paga impuestos. ¿Qué es eso? El paradigma eficiencista. O sea, tenemos que prescindir de la eficiencia. Basta de los técnicos. Vamos a dejarle la economía en manos a los sacerdotes, no a los economistas, para que el Papa se sienta feliz con su sexto mandamiento. Luego, las distintas religiones ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Fíjate tú. ¿Cómo lograron ustedes defender la justicia en la sociedad como iglesia amparando a decenas de miles de sacerdotes pederastas, violadores de niños, tal como ha quedado claro en sentencias en distintas partes del mundo? Sentencias en los Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Inglaterra, en Irlanda,
Por favor, señor, ¿de qué está hablando usted? Un aporte valioso para la construcción de la fraternidad. Pero si ustedes rechazan que los divorciados comulguen, si ustedes rechazan que los homosexuales sean gente, hipócrita. Mírame esta. Es necesaria una reforma de la ONU, así como de la arquitectura económica y financiera internacional, porque este es un teórico y economista, que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. O sea, tú quieres una ONU más comunista de lo que ya es. O sea, no te basta con la que tenemos. No te basta con una organización de las Naciones Unidas que permite que países bajo dictaduras violadoras de los derechos humanos se sienten en el Consejo de los Derechos Humanos. A ti eso no te preocupa. Tú quieres más. Las naciones más débiles y las diferencias ideológicas. Por si tú fuiste a Cuba, necio. Otro mandamiento. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Pero este tipo tiene un tema. Es una fiebre consumista. O sea, no compres otro televisor. Cuando no aspires tener una casa más grande y más bonita. No aspires trabajar para tener más dinero con el cual comprarte mejor ropa o pagar una mejor educación a tus hijos. No, porque eso es autopreservación egoísta, dice el Papa. Por favor. Luego, es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa, a pesar de que en el catecismo se hable de la posibilidad de la legítima defensa mediante la fuerza militar. Bueno, mira, al chavismo hay que sacarlo por la fuerza, aunque a ti no te guste. A tiros hay que sacarlo. Y si tú vas a excomulgar a todo venezolano que tome las armas para derribar a ese maldito régimen, velo excomulgando de una vez. Velo excomulgando de una vez. Porque si algo merece el chavismo, que lo saquen a tiros del poder. Que no dejen ni uno. Y si tanto te duele, llévate a Nicolás para el Vaticano. Conviértelo en cardenal y llévatelo para tu casa. Es verdaderamente una cosa nefasta. Es una cosa terrible. Pero como si esto fuese poco, en el siguiente segmento vamos a hablar de las violaciones que el Señor ha cometido en contra de los propios mandamientos que Él predica. Los espero en el siguiente segmento.